Gloria a Dios. Tengan muy buenas noches, hermanos. Que la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias también, mis hermanos. Qué bonito es, qué bueno es ver a las familias reunidas adorando al Señor. Definitivamente es una muy buena práctica de parte nuestra el tomarnos el tiempo. Y por eso lo hacemos el día domingo. Bueno, ya que van mis hermanos de iglesia infantil, aprovecho los niños de entre 3 y 6 años. Este es el momento que usted los puede llevar a iglesia infantil o mandarlos, porque ahí están los hermanos, ¿verdad? Ya los niños hasta conocen el camino. Entre 3 y 6 años, este es el momento para irse a iglesia infantil. Allá con mis hermanos servidores, ellos se van a encargar de compartirles también la palabra a ellos, a los chiquitines allá en el templo. Le decía que es bueno la práctica de venir con toda la familia a la casa de Dios, a adorar, a buscar su presencia. Y pues como en nuestro medio, el día de descanso es el domingo, normalmente es el día que toda la familia está en casa y es el día en que puede la familia completa venir a adorar al Señor. Por eso nosotros hacemos el énfasis el día domingo del día de familia, venir con toda la casa al templo a buscar la presencia de Dios. Eso es bueno, hermano, y puede usted estar seguro que va a rendir frutos, porque Dios nos ha prometido que si nosotros instruimos y dirigimos a nuestra casa en el camino de Él va a bendecir, Él va a traer gozo, paz y bendición a nuestros hogares. Por eso de eso vamos a hablar esta noche, mis hermanos. El mensaje de hoy se titula Lleva a tu casa bendición. Lleva a tu casa bendición. Y para comenzar quiero hacer la siguiente declaración. Creo yo que todos deseamos ver la presencia de Dios en nuestros hogares y en nuestra familia, ¿no es cierto? ¿O no desea usted eso? Yo deseo ver la presencia de Dios en mi casa. Y cuando digo la presencia de Dios, hablar de la gloria de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, traduzcamos eso. ¿Qué es la presencia de Dios? Traduzcámoslo en protección, traduzcámoslo en bendición, traduzcámoslo en paz, traduzcámoslo en alegría, traduzcamos eso en salud, traduzcamos la gloria de Dios en nuestra casa, en todas aquellas cosas buenas que nosotros anhelamos tener. Esa es la presencia de Dios. Dios, como lo hemos dicho varias veces, ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, ¿de qué depende que usted y yo tengamos paz, que tengamos gozo, que tengamos la presencia de Dios en nuestros hogares? ¿Depende de Dios o depende de nosotros? ¿De qué depende? ¿De que la gloria de Dios esté en nuestra familia? ¿Depende de Él o depende de nosotros? Depende de nosotros. Por eso el mensaje se titula Lleva a tu casa bendición, porque así como podemos llevar bendición a nuestro hogar, también podemos llevar lo contrario. ¿Qué sería lo contrario de llevar bendición, de llevar la presencia de Dios a nuestra casa? Llevar maldición. Y tristemente muchos hogares prevalece la maldición de Dios, y hay cosas que usted ni se imagina que pueden ser maldición en su casa. Y puede estar incurriendo en alguno de esos errores y usted lamentándose y quejándose de qué tan mal le está yendo, sin darse cuenta de que puede estar llevando maldición a su familia, a su hogar, y en lugar de procurar, de buscar la presencia y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Así es que de eso vamos a hablar. Vaya en su Biblia al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer una pequeña historia o una parte de la historia del pueblo de Israel. Capítulo 6, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 5 hasta el 15. Esta es la historia que relata el momento en el que David lleva, después de que el arca había estado en posesión de los filisteos, ahora David la recupera. El arca era uno de los objetos más emblemáticos, ceremonialmente hablando, para el pueblo de Israel. El arca del pacto fue construida en el tiempo de Moisés como una orden de Dios que iba a estar en el lugar más sagrado del tabernáculo que Dios le ordenó construir a Moisés,
Y esta representaba la presencia de Dios. Estaba en el lugar santísimo el arca del pacto. Ahí había una parte de las tablas de la ley, la vara de Moisés que reverdeció, y había maná, que eran algunos de los símbolos de la liberación del pueblo de Israel. Y estaban en esa arca, que era un arca que para ellos tenía un especial valor, porque representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios en medio del pueblo. Era tanto así que hay varios relatos en la Biblia en los que el pueblo de Israel, siempre que iban a una importante batalla, lo que hacían es que los sacerdotes transportaban el arca del pacto donde estaba el ejército, y cuando el ejército veía la presencia del arca del pacto, ellos se alegraban, ellos se emocionaban, ellos se motivaban, porque para ellos era Dios respaldando lo que ellos estaban haciendo. Así de importante era el arca del pacto para el pueblo de Israel. Y hubo una ocasión en la que el arca fue tomada por los filisteos, y luego bajo el gobierno de David, bajo el reino de David, fue recuperada. Entonces David trae el arca del pacto a la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén, y mientras la transportaba sucedió lo que hoy vamos a leer. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6 y versículo 5. Y David y toda la casa de Israel, mire lo que hacían: danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo, que era un filisteo, no era un israelita. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y mire lo que pasó: y bendijo Jehová a Obed-edom, ¿y quién dice? Y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David. Llegó la noticia a los 3 meses, ¿verdad? David se imaginaba que ya iba a estar muerto este hombre con toda su familia, diciendo: Jehová ha bendecido, oiga, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué, hermanos? O sea, ¿cuál había sido la razón de que la casa de Obed-edom y todo lo que había en su casa y toda su familia fuera bendecido? Ahí lo dice claramente: a causa del arca de Dios. El versículo 12. Entonces David fue, y ahora ya cambió de actitud, cambió de opinión, y dice: y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, que era el plan original. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Oramos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, queremos esta noche suplicarte que con estas preciosas historias, mi Dios, tú nos enseñes lo importante que es anhelar tu presencia en nuestras vidas y en nuestros hogares, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús: danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, para guardarla en el corazón, Señor, en nuestra mente, y para que nosotros también podamos transmitírsela a nuestros hijos, mi Dios, a nuestros descendientes, que ellos también te conozcan a ti y vivan en tu santo temor todos los días de su vida, Padre. Hoy nos gozamos en ti, Señor, al estar en tu casa, damos gloria a tu nombre, Señor Santo, y te pedimos que te reveles a nuestra vida, Señor. Háblanos, danos tu palabra, Señor. Consuélanos, exhórtanos, edifícanos con ella. A eso hemos venido esta noche, Dios. Gracias te damos, papito. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, examinemos así un poquito este relato.
Le decía que David había recuperado el arca. La intención original en este pasaje era llevar el arca a la ciudad de David, a la ciudad de la ciudad principal de Israel. Ese era el propósito, y por eso David traía una gran fiesta mientras traía el arca. Pero sucedió un pequeño incidente. El arca venía en un carro que era alado por bueyes, y como las calles pues no eran exactamente pavimentadas, algo en el camino hizo que la carreta o el carro en el que se conducía el arca se moviera, y uno de los hombres que iban cerca del arca cuidándola, al ver que parecía que el arca se iba a caer del carro, decide detenerla. Él intentó detenerla, el arca. Dice el versículo 6, mire, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa era el nombre de este hombre, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y entonces esa osadía por parte de este hombre, porque en aquel tiempo los únicos que se podían acercar y tocar el arca eran los sacerdotes, y este hombre al parecer no lo era tal vez un soldado. Por esa osadía de atreverse a tocar el arca, Dios les mostró a los israelitas que él merecía respeto, y murió en el momento, en el acto. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora, ese acto, esa situación, ¿cómo la interpretó David? Eso es importante. David estaba alegre, hermano, porque había recuperado el arca. Él sabía lo que significaba. El arca representaba la presencia de Dios. David lo entendía bien, y por eso iba contento con ella a la ciudad de David. Para sí, dice en el versículo que la traía, para sí, déjeme ver cuál versículo es. Aquí está en el 10, mire, de modo que David dice, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Entonces ese era el plan era llevar el arca al templo, a la ciudad donde estaba el rey. Allí era David, estaba contento porque traía el arca, la presencia de Dios, a la ciudad donde él permanecía. Y después de ver lo que le ocurrió a Usa, dijo David, hombre, ¿cómo voy a llevar, si esa es la situación de tener el arca del pacto, si como resultado de tener la presencia de Dios, me puedo morir junto con toda mi casa? Entonces no, mejor no la llevo a mi casa, mejor se la voy a mandar a la casa de uno de los que me caen mal. Es que eso es como se debe interpretar lo que sucedió. O sea, David ni siquiera, imagínense lo importante, hermano, lo valiosa que era el arca del pacto para los israelitas, y David, al ver esta situación, en lugar de llevarla al templo, la manda a la casa de un filisteo, hermano, ni siquiera un israelita, la mandó a la casa de un filisteo. Como quien dice David, si alguien se va a morir, que se mueran mis enemigos. Como quien le manda una peste a alguien. O sea, el mensaje que David le mandó a Dios con esa acción fue un mensaje negativo. David le dijo a Dios, Dios, yo no quiero tu presencia cerca de mí porque me puedo morir. Y Dios no era esa la intención de Dios. Dios quería mostrar, obviamente, que su presencia merece respeto. Y eso es lo que nosotros siempre hemos dicho en el templo, en la casa de Dios, que no es tanto la forma, sino el fondo de las cosas, como nosotros lo hacemos. Le voy a poner un ejemplo. Alguien dirá, hermano, mire, y en el templo está bien que la gente coma en el templo. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Estará bien o no que la gente coma en el templo? ¿Está bien o está mal? ¿Cómo? Cuando no hay una celebración, dice el hermano Carlos. ¿Está bien o está mal? No hayan que responder los hermanos. Cuando alguna pareja se casa aquí en el templo y hace la recepción aquí en el templo, ¿está mal eso? ¿Ah? Hoy está bien. Pero si ahorita usted estuviera ahí comiéndose una torta mexicana con una gaseosa y churros ahí, como quien está en el cine, o con la bolsa, el volado de palomitas aquí oyendo el sermón, o mascando chicle, ¿cómo estaría eso? ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Cuál es la diferencia? Está mal, dice el hermano. El tamaño, dice. La diferencia entre una cosa es lo que estamos haciendo.
Cuando estamos en el templo buscando la presencia de Dios, no estaría bien que estemos comiendo en el templo, estamos en la presencia de Dios. Pero cuando estamos en el templo, pero lo que estamos haciendo es, tenemos una boda y los hermanos están celebrando, eso no tiene nada de malo, porque se entiende que la intención es, hay una recepción y los hermanos están comiendo. El problema sería que, sabiendo que estamos buscando la presencia de Dios, nosotros mostráramos irrespeto, irreverencia. Y eso es lo mismo cuando las personas, en lugar de estar atentos al mensaje de Dios, están haciéndose bromas, están chateando mientras estamos en el templo. Es decir, cosas que podríamos hacer en otro momento, en otras circunstancias, lo hacemos a la hora que estamos en la presencia de Dios, y con eso le estamos mostrando a Él que para nosotros Él es poca cosa. Ese es el asunto. O sea, no es tanta la forma, sino la intención del corazón con lo que se hacen las cosas. ¿Me doy a entender? Entonces, lo mismo Dios le quería mostrar al pueblo de Israel, que su nombre, como lo decíamos hace unos días, es digno de adoración, es digno de respeto, es digno de suprema alabanza. Y en ninguna forma quería Dios que David entendiera como que, mira, mi presencia es peligrosa. ¿Qué es como David lo entendió? La presencia de Dios es peligrosa, no la quiero cerca de mí, no la quiero cerca de mi casa, mejor a la casa de mis enemigos, a la casa de un filisteo. Entonces Dios se encargó de demostrarle a David que su presencia es bendición. ¿Por qué? Viene David y dice, e hizo en el versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-edom Geteo. Dice, Geteo era un filisteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 meses estuvo ahí. Me imagino que David esperabas oír noticias. Hey David, fíjate que toda la gente a donde mandaste el arca, todos están muertos. Toditos se palmaron. Quizás se esperaba David eso, porque él por eso no la quiso llevar, por el temor a que algo malo le pasara a él y a su familia. Y mire qué sorpresa la que se llevó David. Dice el versículo 12, y fue dado aviso al rey David diciendo, después de los 3 meses, ¿qué le fueron a contar a David? Jehová ha bendecido. Hermano, ¿qué le parece eso? En el tiempo en el que para los israelitas pensar, el solo hecho de pensar que Dios pudiese bendecir a un filisteo era un sacrilegio. Dios, el Dios de Israel, bendice a un incircunciso. Y esa fue la noticia que le llevaron a David. ¿Cómo le habrá caído esto a David? Como un balde de agua fría. ¡Caramba! Y yo que pensé que se iban a morir. Y yo que pensé que siendo estos filisteos, un pueblo incircunciso, un pueblo pagano, un pueblo impío, iban a ser arrasados por la presencia de Dios. Y al contrario, Dios los bendice porque la presencia estaba ahí, la presencia del arca. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca del pacto. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Fíjese que el momento en el que David decide mandarla a la casa de Obed-edom, él estaba triste, estaba como resentido. Era la impresión que me da David, me mató a uno de mis soldados el Señor. No quiero el arca en mi casa ni cerca de mí, llévensela a la casa de un filisteo. Y ahora que se da cuenta de lo sucedido, dice, con alegría David llevó el arca de nuevo a la ciudad de David. Hermanos, aquí nosotros podemos entender perfectamente que la presencia de Dios para nosotros, ¿qué representa? ¿Qué representa la presencia de Dios? Es bendición, mis hermanos. Para usted y para mí, venir al templo, oiga esto que le estoy diciendo, venir al templo con la actitud correcta para nosotros es bendición. Así debemos ver nosotros esto. Esto es, hermano, mire, aquí ya no necesitamos ruda ni ¿cómo se dice? ¿Cómo? Ay, se me olvidan las cosas que la gente utiliza como amuletos de buena suerte. Imanes, herraduras, ¿qué más? Patas de conejo y no sé qué otras cosas. Usted sabe que la gente creía en esas cosas. Había gente, incluso nosotros tal vez en algún tiempo pensamos que ese tipo de cosas nos ayudaban a que nos fuera bien. Como dicen algunos ahí, a mí me da risa que dice buenas vibras. Buenas vibras. Lo que usted y yo necesitamos es la bendición de Dios.
Amén. No necesitamos buena suerte ni buenas vibras, necesitamos la bendición de Dios. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Entonces lo que nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios necesita es la bendición de Dios. Y a eso venimos a la casa del Señor, al templo, a buscar su bendición, a buscar su presencia. Y en nuestra casa debemos hacer lo mismo. Debemos orar, debemos buscar la presencia de Dios, no solo en el templo, también en la casa. Pero eso es lo que nosotros siempre animamos a los hermanos, a que tengan su tiempo devocional en casa, con la familia, un momento para orar, un momento para buscar la presencia de Dios, ahí en la casa, de tal manera que lo que llevemos a nuestra casa sea bendición. Porque también, mis hermanos, nosotros podemos llevar lo opuesto. Quiero que vea conmigo ahora, por favor, el Proverbio capítulo 11, versículo 29. Proverbio capítulo 11, versículo 29. Dice así: el que turba su casa heredará viento. Esa frase es la única que nos interesa de ese proverbio. El que turba su casa heredará viento. Así como está expuesta ahí, suena un poquito difícil de entender. Por esa razón yo se la quiero leer en una traducción diferente de la Biblia, la traducción al lenguaje actual, así se llama esta versión. Y en esta versión dice así, miren: el tonto que daña a su familia acabará perdiéndolo todo. El que turba su casa heredará viento. ¿Qué es turbar la casa? El que echa a perder su familia terminará perdiéndolo. Por eso dice, heredará viento, como quien dice, le vendrá un ¿cómo se llama? Un tornado, un tornado, y lo dejará sin nada. El tonto que daña su familia acaba perdiéndolo todo. Hermano, si nosotros no somos sabios en nuestra manera de vivir, si no somos sabios dirigiendo a nuestra familia, si no somos sabios al entender la voz de Dios, podemos terminar turbando nuestra casa. Podemos nosotros llevar a nuestra familia a una condición en la que nuestra familia sea devastada. Hermano, mire, por ética no podemos nosotros citar ejemplos, pero de que los hay, de familias que han sido un completo desastre. Familias que empiezan a contar los hijos y empiezan a hablar de cárcel, muertos, promiscuidad, droga, vicios, perdición, delincuencia, y empieza a ver usted una tragedia. Pero si vemos el trabajo de los sacerdotes de esa casa, nos damos cuenta que fue un trabajo negligente, mediocre. Y el resultado fue lo que dice este proverbio, que esas familias heredaron viento. El proverbio dice: el que turba su casa heredará viento. Y yo le pregunto esta noche a usted, en base a ese proverbio, el que turba su casa heredará viento. ¿Usted quisiera heredar viento en su casa? ¿Usted quisiera que le viniera una tempestad a su casa? Yo no quiero eso. Por eso es que tengo que ser sabio, tengo que ser entendido de la voluntad de Dios, de hacia dónde estoy dirigiendo mi familia, de qué es lo que estoy llevando a mi casa, de qué es lo que yo estoy atrayendo sobre mi familia, sobre mi vida, sobre mi casa. Tengo que tener el cuidado. Yo, como hijo de Dios, una persona que ya conoce la voluntad de Dios, que conoce las Escrituras, debo tener la suficiente sabiduría para saber qué es lo que estoy llevando a mi hogar. Y no solamente vivir por vivir. Mire usted que ¿cómo digo? Qué productivo o qué beneficioso podría ser para mi familia que, siendo cristiano, yo cada día, antes de salir a trabajar o a hacer mis actividades, en lugar de consultar la presencia de Dios, me pongo a consultar el horóscopo. Dígame usted, ¿qué bendición podría ser eso? Maldición, mis hermanos. Y eso por poner un ejemplo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque como podemos llevar bendición, también podemos llevar maldición. Mire qué dice ahí más adelante,
en el capítulo 14 de Proverbios, el versículo 1. Está bien cuando nosotros, por la ignorancia que había en nuestros corazones, hacíamos cosas sin saber que éstas podrían acarrear maldición, pero ahora, conociendo la verdad, como decíamos el jueves, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ya no se vale que nos volvamos a los rudimentos del mundo. Dice el Proverbio 14:1, la mujer sabia, ¿qué hace una mujer sabia? ¿Y qué es edificar su casa en este caso? Cuida. Una mujer sabia cuida su casa. ¿Y usted cree que estaba hablando de edificios? Estaría hablando de construcciones. La mujer sabia mantiene limpia y pintada su casa y todo ordenado. ¿Eso cree que estará diciendo Dios? ¿De qué estará hablando cuando dice que la mujer sabia edifica su casa? Que una mujer sabia cuida bien a su familia, cuida bien su casa. Y aquí usted agrégale también, el hombre sabio también cuida su casa. Un hombre sabio dirige bien a su familia. Pero la contraparte dice, mas la necia con sus manos la derriba. Una mujer insensata, una mujer necia, en lugar de cuidar a su casa, termina destruyendo a su hogar, su familia, a sus hijos. Nosotros tenemos que tener esa cautela, tenemos que tener ese cuidado de no llevar lo negativo a nuestra casa. Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Deuteronomio 7, 26. Uno de los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel fue: y no traerás cosa abominable, ¿a dónde? A tu casa. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas, que es anatema, mis hermanos, es maldito, para que no estés bajo maldición. Dios dice, no traigas a tu casa nada que sea abominable. ¿Abominable ante quién o para quién? Abominable a Dios. Si usted todavía tiene ahí algunos artículos que lo guarda porque tienen algún valor sentimental para usted, porque se los heredó su abuelita o su abuelito, y tiene todavía ahí un santo, un Buda, qué sé yo, cosas como esas. Y no, hermano, es que yo ya no es porque las tenga porque crea en esas cosas. Yo tengo una gran toalla ahí de la Virgen, pero no es porque crea en ella, sino porque a mí me la regaló mi abuelita y me la trajo de allá, ¿de dónde? De Tepeyac, ¿verdad? Así. Sí, de una peregrinación que hizo mi abuelita, y ella me la dejó y me dijo, hija, te la encargo. Entonces no vamos a estar guardando ese tipo de cosas nosotros a estas alturas. Y no, hermanos, si yo no, eso es, el asunto es que para Dios ese tipo de cosas son abominables. Y dice, y estés trayendo maldición a tu casa. Estás trayendo maldición. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es maldición, porque es anatema. Entonces, mis hermanos, tener el cuidado de lo que nosotros llevamos, de lo que nosotros atraemos sobre nuestra casa, nuestra familia, es clave. Bien, nosotros podemos llevar bendición, como el caso de que Obed-edom, en el caso de él no fue que él lo llevó, sino que se lo mandaron, pero para él fue beneficioso. 3 meses estuvo el arca y Dios bendijo su casa y todo lo que había en ella. Fue prosperado. Así nosotros debemos generar la presencia de Dios. Hay otro ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Yo quiero mostrarle lo que nosotros podemos hacer, cómo podemos hacer la diferencia llevando algo bueno a nuestra casa. Por cierto, este es el primer ejemplo en el libro de los Hechos en el que Dios muestra cómo Él estaba interesado en obrar no solamente en los israelitas, sino también entre los gentiles. Porque lo que en este capítulo sucede, la bendición de Dios, la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo es derramada sobre un grupo de gente que no eran israelitas. Eran ciudadanos gentiles, romanos. Dice el versículo, capítulo 10, veamos los versículos del 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada, o sea que era un soldado romano y no un soldado de bajo rango, porque dice que era un centurión.
era un jefe en el ejército. Pero mire cómo era este hombre, piadoso y temeroso de Dios. ¿Con quién dice? Con toda su casa. Pero en aquel tiempo no estaba convertido al judaísmo, ¿verdad? Porque era lo que predominaba entre los judíos, el judaísmo. Pero ya el cristianismo empezaba a aparecer. Y que hacía, dice que este hombre hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, igual que nosotros. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, eso es a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, el ángel se reveló a Cornelio y le dijo: manda a traer a Pedro, que era ya uno de los apóstoles del Señor. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ahora váyase al versículo 22 al 24 del mismo capítulo. Ellos le dijeron, cuando llegaron a la casa de Pedro, donde estaba Pedro en la casa de Simón, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, o sea, entre los judíos él gozaba de una buena reputación, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa. ¿Para qué lo había hecho venir? Para oír tus palabras. ¿A quién estaban llevando a la casa de Cornelio? Al apóstol Pedro. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio, ¿qué estaba haciendo Cornelio? Los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. ¿Qué estaba haciendo Cornelio mientras esperaba la llegada de Pedro? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué había hecho? Había reunido a su familia y a sus amigos para esperar a que llegara Pedro, que le trajera el mensaje que un ángel le había dicho: él te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué tal que nosotros, en lugar de decirle a los de nuestra casa, a veces nosotros hacemos, por ejemplo, cuando llega el fin de año, algunos tenían la costumbre, digo, cuando no habíamos nacido de nuevo, ¿qué hacíamos en la época de fin de año algunos? ¿Qué hacíamos? Sí, la gran botella, ¿verdad? Invitábamos a los amigos: te comes un pan con pollo y te metes tus cuantos tragos, y hasta que perdamos la razón. Ese era el tipo de celebraciones que nosotros hacíamos cuando estábamos sin Cristo, algunos. O hacíamos un gran baile, invitábamos a todo el mundo a celebrar. ¿Sí o no que eso hacíamos? Y ahora que estamos en Cristo, ¿qué hacemos? Lo mismo, me va a decir. ¿Qué hacemos ahora? A orar, ¿verdad? Vaya, a las 12 el hermano se pone a orar. ¿Y algunos qué hacen? Entonces, lo que yo quiero decir es cómo nuestra actuación puede traer a nuestra casa bendición o maldición. En el caso de Cornelio, él lo que hizo fue traer bendición a su familia, traer bendición a su casa. Y dice más adelante, quiero que leamos más adelante en el versículo del 30 al 33. Entonces Cornelio dijo, le cuenta a Pedro cuál era la razón por la que le había mandado a llamar. Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, le dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha
¿Y quiénes estaban ahí? Todos nosotros, ¿quiénes eran? La familia de Cornelio, con sus amigos íntimos, y le dice: todos estamos aquí esperando lo que Dios a través de ti nos tiene que decir. Pero qué triste es que a veces nosotros reunimos nuestra familia para que llegue a hablar un lépero, un chabacán. La vecina chambrosa llega a contar todos los chambres del día, y los niños oyendo a la señora chambrosa, ¿verdad? A un Betel no lo llevamos, a la iglesia no lo llevamos, pero a oír a los amigos chabacanes, a eso sí. Es decir, ¿qué es lo que nosotros llevamos a nuestra casa, mis hermanos? ¿Qué es lo que nosotros estamos permitiendo que entre a nuestros hogares, al corazón, a los oídos de nuestra familia? Eso es importante. Hasta los programas de televisión, hermano, lo que nosotros oímos, de lo que nos empapamos. Mire, hoy que ha salido esa cosa de que eso parece locura, pero han sucedido tantas estupideces con ese, los que han oído hablar de ese Pokémon. Mire, es verdad que parece ridículo. ¿No le parece ridículo a usted eso? Que hay una aplicación en el teléfono, en el teléfono inteligente que usted anda ahí, y que supuestamente a través de la cámara, yo eso es lo que he entendido, porque la verdad no investigamos, pero que a través de la cámara como que va viendo ese famoso Pokémon, y que ahí hay quien lo... Mire, y salen noticias de gente tonta que ha tenido accidentes de tránsito porque van conduciendo y van, ahí salió una noticia de un loco en los Estados Unidos que se estrelló contra una patrulla de la policía y les dice: ay, disculpen, es que ahí había un Pokémon. Hermano, imagínese usted cosas como esa. Y eso es lo que a veces estamos nosotros permitiendo que entre a la mente, al corazón de nuestra casa. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y cautelosos y enseñarle a nuestra casa. Eso es algo ridículo, eso es perder el tiempo, eso es algo que no edifica. Pero debemos nosotros tener el cuidado de saber lo que está llegando a nuestra casa. Ahora le quiero mostrar un versículo más. Está en Proverbios capítulo 13, 22. Hablando de traer bendición, ¿verdad? Vimos que Cornelio, vimos que Obed-edom trajeron bendición a su casa, vimos David llevar el arca del templo también para ser bendecido. Y ahora mire lo que dice el Proverbio 13:22. El bueno, dice, dejará herederos a los hijos de sus hijos. Oiga, el bueno dejará como herencia todas sus bendiciones a sus hijos y a toda su descendencia. Usted lo puede leer en otra versión, y dice que el hombre que teme a Dios dejará como herencia bendición a sus descendientes. Pero la riqueza del pecador está guardada ¿para quién, hermanos? O sea que en todo caso tiene mejor resultado ser una persona temerosa de Dios que ser un impío, porque según la Biblia las riquezas del impío ¿para quién están guardadas? Para los justos. O sea que lo que los impíos se pasen afanados tratando de acumular riquezas, al final Dios afirma que esas riquezas le van a pertenecer ¿a quién? Al justo. Dígame usted, desde esa lógica, ¿qué es más conveniente, ser justo o ser impío? Ser justo. Entonces nosotros debemos de entender, eso es lo que debemos procurar en nuestra casa para llevar bendición, ser obediente a Dios. Veamos otro ejemplo. Ahora veamos la contraparte en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículos del 20 al 25, al 26. Josué capítulo 7, del 20 al 26. Rápidamente le cuento. Aquí se relata acerca de un hombre llamado Acán, que cuando el pueblo de Israel comenzó a conquistar las ciudades que estaban del otro lado del río Jordán, la primera de ellas fue Jericó. La ciudad, acerca de esa ciudad, Dios dio instrucciones precisas a Josué de que de todo lo que ahí ellos, los despojos de aquella ciudad, no tenían que tocar absolutamente nada. Como era la costumbre en el pueblo de Israel, esa ciudad era considerada como las primicias de la tierra prometida. Entonces esa ciudad era prohibido tomar los despojos. Si había oro, si habían cosas de valor, si había algo, eso no se podía tocar porque eran las primicias.
Oiga bien, y por favor, familiarícese con el término, eran las primicias. Entonces Dios le dijo a Josué, no me van a tocar nada de eso. De la siguiente ciudad, la segunda y las que vengan, lo que ustedes encuentren, oro y cosas de valor, tómenlo y repártanlo entre el pueblo. Pero la primera ciudad no vayan a tocar nada porque es anatema. Mire lo que sucedió. Resulta que Acán, movido por la avaricia, el amor por las cosas materiales, tomó algo de aquella ciudad de Jericó y lo escondió bajo su tienda o bajo su casa, si quiere verlo, porque en ese tiempo ellos estaban como peregrinos, vivían en tiendas de campaña. Y dice el verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual que hizo, dice, codicié y tomé. Ya le voy a dar una interpretación de codicié y tomé, y de cosas que nosotros creemos que no pueden ser maldición, pero son maldición para nuestra casa. Y aquí que dice, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, o sea, a la casa de Acán, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, y diga conmigo lo que sigue, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, por cuanto nos has turbado, porque el pecado que él cometió le trajo turbación a todo el pueblo en aquella ocasión, ahora túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y ¿qué más? Y los quemaron después de apedrearlos. Hermano, aquella codicia, aquel amor por lo material que Acán tuvo, que lo movió a tomar ese manto babilónico, aquellos ciclos de plata y aquel lingote de oro, ¿qué fue al final lo que trajo a su casa? ¿Qué trajo? Maldición y muerte, ¿verdad? Ahora, dígame usted, ¿cómo esto sucede lo mismo? Porque el otro ejemplo que yo le iba a mostrar, pero por tiempo me voy a saltar, es el capítulo 5 del libro de los Hechos. Cuando Ananías y Zafira le prometen a Dios que van a vender sus bienes, su propiedad, y que el dinero de aquellos se lo van a dar a los apóstoles para la obra de Dios. Y no hicieron así, sino que mintieron. ¿Qué pasó con ellos? Ambos murieron. ¿Por qué? Por haber mentido y haber robado a Dios. ¿Por qué le robaron a Dios? Porque desde el momento en que dijeron esto es de Dios, ya no era de ellos. ¿Era de quién? Era de Dios. Y si yo tomo lo que es de Dios y me quedo con lo que es de Dios, ¿qué es lo que va a venir sobre mi casa? ¿Bendición o maldición? ¿Qué dice Malaquías que viene sobre aquellos que le roban a Dios? Malditos sois vosotros con maldición, la nación entera, porque me habéis robado. Pero claro, aquí es donde viene el diablo astuto, igual que en las películas o en las caricaturas, que aparece un angelito aquí con una aureola y alitas diciéndole como la voz de Dios, ¿verdad? Obedece a Dios, honra a Dios. Aparece luego aquí el diablito con un tridente y cola diciéndole, no te dejes engañar, no te dejes engañar, es un engaño del pastor para sacarte tu dinero. ¿Verdad? Como esa caricatura, claro, no es así, pero es el momento en el que nuestro razonamiento dice, buena casaca tiene el pastor, bien lo manejó para venir a terminar en esto. Al final de cuentas, a usted nadie le va a quitar su dinero a la fuerza. Usted decide si le cree a Dios y lo honra, o usted decide si prefiere robarle a Dios lo que es de Dios. Pero tome en cuenta
que mientras usted le robe a Dios, según la Biblia, esa misma Biblia en la que usted ha creído que Dios es su Señor y su Salvador, esa misma Biblia enseña que Dios quiere que nosotros le honremos con nuestros bienes, y cuando no lo hacemos le estamos robando. Y cuando retenemos lo que es de Dios, le voy a poner el caso, las primicias. En nuestro tiempo, ¿qué sería? Viene usted y dice, bueno, el Señor me bendice, cada mes recibo un salario, si tengo un negocio, todas las ganancias que recibo cada semana, cada mes, cada día, qué sé yo. Usted dice, esto, yo quiero apartar el diezmo para Dios, yo quiero apartar una ofrenda para Dios, eso es lo que Dios quiere. Y cuando usted dice, pues no, yo el diezmo lo voy a ocupar, me hace falta, lo necesito, tengo muchos compromisos, tengo deudas, no me alcanza, qué sé yo. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Igual que Acán, usted está agarrando lo que es de Dios. ¿Y a dónde lo está llevando? Porque usted, no, si es que usted, no, hermano, si yo no lo voy a ocupar para comprar cigarros, ni alcohol, ni para irme a las ruedas, no, lo voy a ocupar para pagar la luz, para pagar, y empieza usted a justificar que lo que está haciendo usted es correcto y es bueno. Así dice usted, pero no se ha dado cuenta que le está robando a Dios. Y en eso no hay bendición, sino que hay maldición. Entonces, piense que está trayendo y luego usted chanfle. Y yo siento que a pesar que soy un gran mañoso y no diezmo ni ofrendo, cada vez me hace falta más y más. Y yo veo que hay unos hermanos que ganan poquito y ofrendan y diezman y andan bien solventes. Es que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y cuando hay maldición, por más que usted se rebusque y que vaya que le hagan una limpia, el brujo, la bruja, no le van a salir las cosas. Eso debemos entender. Lo que nosotros estamos llevando a nuestra casa es bendición o es maldición. Depende de nosotros. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. A Dios, de Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces, hermano, pensemos para terminar en esto, reflexionemos. Dije al principio, todos deseamos traer la presencia de Dios a nuestros hogares, que se traduzca en paz, salud, bendición, alegría, que todo nos salga bien. Todos queremos eso, pero a veces sin darnos cuenta, en lugar de estar trayendo bendición, lo que estamos llevando es maldición. Y luego nos lamentamos porque el que turba su casa, dice la Biblia, lo que va a heredar son vientos, tempestades pues. El que turba su casa heredará tempestades, no lo olvide. Y que el hombre justo dejará como herederos a los hijos de sus hijos, mientras que las riquezas del impío están destinadas para los que temen a Dios. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos.